Gracias por todo lo que está haciendo en medio de tu pueblo. Merci pour tout ce que tu as accompli au sein de ton peuple, au milieu de ton peuple. Gracias por tu bendición, mi Señor. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Gracias por tu misericordia. Merci pour ta miséricorde. Gracias por tu amor. Merci pour ton amour. Gracias por tu fidelidad. Merci pour ta fidélité. Gracias porque tú eres Dios, Merci parce que tu es Dieu, lo único sabio. le seul sage. No hay otro Dios. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Gracias, mi Señor. Merci, Seigneur. A ti sea toda la gloria, Que toute gloire te soit rendue, toda la honra, toute l'honneur toda la adoración, Señor. et toute adoration. Señor, abre los cielos esta hora Seigneur, ouvre les écluses, Seigneur, des y cieux derrama poder de tu palabra. et fais couler la puissance de ta parole. Un kimi especial Une onction spéciale para que pueda predicar tu palabra. pour que je puisse prêcher ta parole. Y prepara y limpia todo corazón para que pueda aceptar tu palabra. Et prépare chaque cœur pour qu'il puisse accepter ta parole. Para que hacemos practicando tu palabra, no es solo para oído tu palabra. Pour que nous puissions pas seulement écouter, mais pratiquer ta parole. Gracias, mi Señor, Merci, Seigneur. en el nombre de Au Jesús. nom de Jésus. Aleluya. Un aplauso Amén. grande al Señor. Amén. Tenía ese mensaje preparado hace un poco tiempo, J'avais ce message de près, ça fait un petit moment. pero ayer, Mais hier, cuando llamamos al hermano Pedro para dar su palabra del Señor, quand nous avons appelé le frère Pedro pour partager la parole du Seigneur, como el mismo Espíritu Santo, el mismo palabra del Señor, comme nous sommes animés du même esprit, bueno, me ayuda a predicar parte de predicación. il m'a aidé à faire une partie de la prédication, Así ya para hacer más fácil esta mañana. pour que ce soit encore plus facile ce matin. Y luego cuando mi mujer viene a predicar, y luego viene mi mujer también, ¿verdad? Mi mujer ayer también predicar. Et ensuite, hier, ma femme a prêché, Ella también cogió parte de mi predicación et elle aussi m'a donné une partie de ma prédication. y ella predicar. Seguramente a lo mejor ellos ven mi nota en la casa y me quita. Je pense qu'ils ont vu mes notes à la maison et qu'ils me l'ont prise. Aleluya. Entonces los dos ya hacen más fácil. Entonces vamos a hacer rápido esta mañana. Me le gusta una cosa que manda hermana Eulogio, una canción ayer. J'ai beaucoup aimé une chanson qu'a chantée hier le frère Elohio. ¿Usted sabe que esa canción, hermana Eulogio? Tu te rappelles de cette chanson? Lo que usted manda ayer por la mañana, lo que cantan los tres mujeres. Oh Dios, me tenemos que aprenderlo. Amén. No sé cuánto ya ve esta canción. La chanson de WhatsApp Le gusta mucho. qu'il a envoyée hier sur WhatsApp. Y tenemos que aprendemos y cantamos un día juntos. Il parle de la chanson qu'il a envoyée hier dans le groupe WhatsApp. Aleluya. En el libro de Mateo, Dans le livre de Matthieu, capítulo 6, chapitre 6, y leemos de 19 hasta 21. 19 à 21. Mateo 6, 19 a 21. Oui. Sí, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Aleluya. Amén. Eso es el tema de ese mensaje. Voilà ce dont je vais parler en ce matin. Porque donde, él dice que donde está
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Car il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donde está nuestro tesoro, Là où est ton allí está trésor, nuestro corazón. là aussi sera ton cœur. Aquí en la tierra hay algunos que dicen que mira, mis hijos son mi tesoro. On entend souvent, mon fils, c'est mon trésor. Hay algunos cuando compran coche nuevo, wow, eso es mi tesoro. Beaucoup, quand ils achètent de nouvelles voitures, oh, Aïe, c'est aïe. mon trésor. Hay algunos por cantidad de dinero que tienen ahí en el banco. Cantidad de dinero. D'autres, pour la quantité d'argent, pour les sommes d'argent sur le compte, parlent de leur trésor. Hay algunos los oros que ellos tienen guardado en algunos sitios, son tesoros de ellos. Pour d'autres, ce sont les quantités phénoménales d'or qu'ils ont de cachés un peu partout qui sont leurs trésors. Hay algunos, su esposo, su esposa, son mi tesoro, mi esposo. Pour d'autres, c'est leur époux, leur épouse, leur trésor. Pero Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Et la Bible nous dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Y en otra palabra puede decirnos que donde invertimos nuestra fuerza o lo que queremos, ahí está nuestro corazón. Et nous pouvons dire aussi que là où nous mettons notre force, où nous investissons nos forces, là sera notre trésor. Pero Biblia dice allí claramente Mais la Bible dit clairement, y danos consejo et nous donne conseil, que mejor guardamos nuestro tesoro allí donde ningún ladrón puede quitarlo. la Bible nous dit qu'il est bon de garder notre trésor là où aucun voleur ne peut venir le dérober. Y dice que donde ladrones no minan ni untan, donde tenemos que guardarlo donde nadie puede tocarlo. Ça veut dire qu'il faut le garder là où personne ne peut le toucher. Porque si guardamos nuestro tesoro aquí en la tierra, Car si nous gardons notre trésor ici sur terre, no estás seguro. il n'est pas en sécurité. Pero hay un sitio que más seguro donde guardamos. Mais il y a un lieu beaucoup plus sûr où nous pouvons garder notre trésor. Ayer predicador, mi mujer, está hablando del libro de Mateo, capítulo 12. Hier, ma femme, pendant qu'elle prêchait, a parlé du livre de Matthieu au chapitre 12, De 35 hasta 37, versets 35 à 37. por palabra. Está hablando de palabras. O si quiere, leemos por lo que no está ayer. Vamos a leer. Por favor, léelo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aleluya. Ayer aprendemos una cosa que palabras son espíritu y vida. Donc hier, nous avons vu, appris que les paroles sont esprit et vie. Y palabra del Señor sigue diciendo que nuestras palabras son tesoro. Et la parole dit encore plus que nos paroles sont un trésor. Entonces podemos guardar nuestra palabra ahí en cielo con el Dios. Alors, nous pouvons garder nos paroles dans le ciel avec le Seigneur. Por eso dice que tenemos que cuidar con nuestra palabra. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons veiller sur notre parole. Porque al final, esa palabra es parte de, ¿cómo se dice? De justicia o de juicio al final de todo. Parce qu'en fin de compte, on sera jugé pour nos paroles. Tenemos que cuidarlo. Nous devons faire attention.
Como ya ha dicho, ella ya explica mucho ayer. Ya, si no, escuchamos la palabra de ayer. Comme je En l'ai dit, internet. ma femme a déjà tout expliqué hier, on n'a plus qu'à écouter ce qu'elle a dit hier. Pero allí seguimos en el libro de Mateo, capítulo 13, Mais je vais encore voir avec vous le livre de Matthieu au chapitre 13, versículo 44. verset 44. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aleluya. Biblia está diciendo, mira, que el reino del cielo es como un hombre que consigue que haya un tesoro en algunos campos. La Bible nous dit qu'il y a, il y a un homme qui cache son trésor dans son champ. Y fui vende todo lo que tiene para comprar solo esos tesoros. Oh, Et il a été vendre tout ce Ferroche. qu'il avait seulement pour pouvoir acheter ce champ. porque él sabe el valor del tesoro que estás ahí. Parce qu'il connaît la valeur du trésor qu'il a caché dans ce champ. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Entonces, Biblia dice que guardamos nuestro tesoro allí en el cielo. ¿Cómo? Alors, Tenemos la que Bible nous hacerlo. dit qu'il faut garder notre trésor dans le ciel. Mais comment? Primero en el libro de Proverbios 23, versículo 4. Premièrement, au livre de Proverbes, verset 3, verset Proverbios 23, 23, 4. chapitre 23, verset 4. Por favor, ayúdame a leerlo. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Aleluya. Hay otra versión que dice que, mira, no trabajáis por ser rico. Y dice que pon a tu prudencia. La Bible dit ne sois pas angoissé pour devenir riche, mais sois prudent. Si Biblia dice que no trabajamos para ser rico, entonces ¿por qué tenemos que trabajar? No trabajar por... ¿Eh? Si la Bible nous dit de ne pas travailler seulement pour être riche, alors pourquoi Sí, travailler? porque así lo dice. Dice, no trabajar para ser rico. Entonces tenemos que trabajar para hacer bendiciones. Alors nous devons travailler pour les bénédictions. Aleluya. No sé si me entiendes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mayoría de gente trabaja para ser rico, solo para comer. Por eso cuando trabajamos un poco tiempo estamos cansados. Beaucoup travaillent pour être riches, pour pouvoir profiter des choses, et se fatiguent. Pero trabajar para hacer bendiciones. Mais en travaillant pour les bénédictions, Aleluya. Y eso tiene que hacer con el tercero en el mundo, en el cielo. nous devons travailler pour être nous la bénédiction. Es como un hombre en el libro de Lucas capítulo 12, Il y avait un homme dans le livre de Luc, chapitre 12, versículo 16 hasta 21. du verset 16 au 21. También, No vamos a leer, hasta 21, solo 21, vamos a leer solo 21 por tiempo. ¿vale? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aleluya. No, estamos usando versículo para traducir, explicar a otro versículo, ¿no? Él dice que así es lo que hace para, si, ¿cómo se dice? Así es el que hace para sí, sí tesoro y no es rico para Dios. Yo creo que sabemos esta historia, ¿no? De este hombre. El rico necio, Biblia llama. Je pense que nous connaissons tous l'histoire du riche Que dans Luc, su campo produce muchas cosas. que son champ produit beaucoup de trésors. En vez
a pensar cómo tiene que ayudar a otros a comer. Et au lieu de penser à comment il va aider les autres, Él dice que, mira, voy a expandir mi almacén il dit qu'il va agrandir son stock, y guardar más comida. agrandir sa réserve pour pouvoir ranger encore plus de nourriture. Y Biblia dice que Dios dice que esta noche mismo voy a quitar tu alma. Et le Seigneur lui dit, cette nuit même, je vais te reprendre la vie. Entonces, pero si el hombre piensa que en vez a construir grande almacén y guardar dinero, hay mucha gente que puede ayudar. Imaginez si cet homme, au lieu de songer à comment agrandir son stock, sa réserve, avait essayé d'aider les autres. Hacer rico para con Dios. Para ser rico a Dios. Pour être riche selon les voies selon Dieu. Así cuando ayudamos otros, Et c'est comme ça, c'est en aidant les autres, estamos guardando nuestro tesoro allí en cielos. c'est comme ça que nous gardons notre trésor dans le ciel. Cuando dice amén, Amen. no tenés que mirar lo que necesitó cosa y abandonar ello y solo nuestros bolsillos. On ne peut pas seulement regarder nos poches et abandonner les autres. Tenemos que ayudar uno y otros. Nous devons nous aider les uns les autres. No hasta que tenemos millones en nuestro bolsillo para ayudar a otros. Con la poca que tenemos, ayuda unos y otros. Pas attendre d'être millionnaire, mais avec le peu que nous avons, essayer Alléluia. de nous aider les uns les autres. Proverbios 19, versículo 17. Proverbe 19, verset 17. Proverbios 19, versículo 17. Por favor, ayúdame a leerlo. Leemos juntos toda la iglesia. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aleluya. Amén. Biblia dice que el que da al pobre da dinero a Dios. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres donne au Seigneur. Y mira, si tú das ahora a Dios, Dios multiplica otra vez a ti. Et le Seigneur est clair, si tu lui donnes à lui, il multiplie. Así ya guarda dinero allí en el cielo. Et tu es en train de ranger ton argent dans le ciel. Guarda tu tesoro allí en el cielo. Garde ton trésor dans le ciel. Así ya cuando quieres, puedes pedirle, Señor, ahora necesito mi dinero, dame otra vez. Et toute cette épargne que tu auras dans le ciel, tu pourras ensuite réclamer au Seigneur. No necesito que me pero todo, aunque lo que puede hacer, ayudar a otro. Cuando tú también estás en necesidad, pedilo de deseo. Quand tu peux aider, aide. Et quand tu as besoin, demande au Seigneur. Aleluya. Amen. Es un secreto para vivir bien aquí en la tierra. C'est un secret pour vivre bien ici sur terre. Entonces no trabajar para ser rico, pero trabajar para hacer bendiciones a otro. Alors ne travaillons pas pour être riches, mais travaillons pour être une bénédiction pour les autres. Así ya guarda tu tesoro allí en el cielo. Et comme ça, nous garderons notre trésor dans le ciel. Y Dios también da a ti en el tiempo que tú necesitas. Et le Seigneur te donnera en retour Cuánto quand dice tu amen? seras dans le besoin. Amen. Segundo, ¿cómo puedes guardar? Eso y me apaga un momento. También podemos hacer guardando cosas allí en el cielo, en nuestras oraciones. Nous pouvons aussi garder notre trésor par nos prières. Con nuestras oraciones. Grâce à nos prières. ¿Cómo? Comment?
mayoría de milagros que vemos en la tierra, La majorité des miracles que nous voyons sur terre, créeme que, vamos a decir que, mira, los milagros que vemos Jesús hacer aquí en la tierra, les miracles que nous avons vus Jésus, los milagros, primero, si leemos Biblia bien, si nous lisons bien la Bible, por ejemplo, en Marcos 6:46, par exemple dans Marc, no vamos a leer porque son muchos, Sí, está. en Mateo 8, versículo 1, Matthieu 8, verset 1, vemos que Jesús siempre solo allí en la montaña. nous voyons Jésus qui est seul, toujours seul dans la montagne. Y dice que cuando descendió Jesús del monte, Et la Bible dit que quand Jésus descendait de la montagne, ¿para hacer qué? Para orar. il montait pour prier et il descendait ensuite. Lucas 6:12, Luc 6, 12, Jesús siempre está ahí orando por la noche. Jésus, et pendant la nuit, priait. Biblia dice que en aquellos días él fue al monte a orar. La Bible dit que ce jour-là, il est monté à la montagne prier. Y pasó la noche orando a Dios. Et il a passé toute la nuit à prier le Seigneur. Entonces cuando llega por la mañana, Quand il est arrivé le matin, Biblia dice que con su palabra echa demonios. la Bible dit que seulement par la parole, il chassait les démons. Toca y es gente sana. Il touchait et les gens étaient guéris. Pero primero estás allí orando toda anoche. Mais d'abord, il a prié toute la nuit. Mayoría de nosotros queremos que Dios usanos, La majorité d'entre nous veut que Dieu nous utilise. pero toma toda la noche durmiendo. Mais nous passons toute la nuit à dormir. Estamos en día trabajando. Et la journée, nous travaillons. No guardamos ninguna oración, ninguno tesoro allí en el cielo. Nous n'avons pas de prière, de trésor gardé dans le ciel. Y entonces, ¿por qué estoy orando a esta persona que no sana? Et on prie et il n'y a pas de guérison. Eso no es pan y margarina, que es más fácil. O ¿cómo se llama? Pan y Et mantequilla. mantequilla. No, C'est pas une tartine de pain avec du beurre. eso es una cocina grande que tiene que estar mucho tiempo en la cocina para preparar a comer. C'est pas un bol toloman. Il faut être dans la cuisine à préparer le faitout et à mijoter. Aleluya. Es oración duro con ayuno en la montaña. Il faut monter sur la montagne, prier. Aleluya. Así ya cuando vemos que Jesús dice que, oh, gracias Señor, Lázaro, salga. Et certains arrivent. Merci Seigneur. Soigne-la. Y dice que Lázaro sale de tumba. Et il disait à Lazare, sors de la tombe. Oh, Jesús mismo, que está diciendo, Jesús está muy poderoso. Et tout le monde voit que Jésus est très puissant. Pero nos enseña que tenemos que ir a orar como Él. Mais personne ne voit la prière. Para que también nosotros podamos llamar a los que están muertos. Sale de allí. Pour que nous aussi nous puissions appeler les morts à se lever. Guardamos oraciones en el cielo como nuestro tesoro. Gardons les prières comme trésor. Para que cuando hay necesidades en nuestro tiempo que estamos buscando, wow, ¿qué versículo tengo que dice ahora? Pero cuando guardamos todo eso en oración allí en tesoro, llamamos nuestra oración y Dios contesta. Amen. Quand nous avons cette épargne de trésor, de prière dans le ciel, il nous suffit d'invoquer le Seigneur et ce trésor, cette épargne descend. Aleluya. Por favor, vamos a cambiar nivel como cristiano más allá. Un poquito más levé, más arriba. Nous allons essayons de vous exhorter à vraiment pouvoir élever vos prières et passer à un niveau supérieur.
Aleluya. Tercero, ¿qué tenemos que hacer para guardar nuestro tesoro allí en el cielo? Que devons-nous faire pour garder notre trésor dans le ciel? Biblia dice allí en el libro de Juan, La Bible dit au livre de Jean, versículo 15, chapitre 15, perdona, Juan capítulo 15, versículo 8. Jean chapitre 15, verset 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Biblia dice que en esto mi Padre glorificado, cuando lleváis muchos frutos. La Bible dit que c'est à ce moment-là que le Père est glorifié. Quand vous portez du fruit, beaucoup de fruits. Estamos hoy 21, ¿no? De febrero. Aujourd'hui, c'est le 21 février. ¿Cuántas personas en eso, cuántos días pasamos en este año? 30 más 52 días. Hoy. Cela fait 52 jours que nous avons changé d'année. Aujourd'hui. ¿Cuántas personas tú hablas con él sobre Jesucristo? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus? 52 días en este año, que ya pasamos este año. A lo mejor ni una persona tú ya predicas a la calle. Peut-être que tu n'as pas parlé même à une personne durant ces 52 jours. Pronto te va a terminar 365 días Les 365 jours sont vite arrivés sin ministrar a un ama que de repente que viene a Jesús. Sin hablar con ninguno ama. sans que tu n'aies pu parler même à une personne, une âme de Jésus. Sin ganar ni un ama a Señor Jesucristo. Sans gagner une âme pour le Seigneur Jésus. Pero Biblia dice que en eso mi Padre glorificado cuando hablamos allí la gente en la calle. La Bible dit que le Père est glorifié quand nous parlons de Jésus. Nuestros vecinos, Nos voisins, dile a que ellos que Jesús te ama. bénissez-les et parlez-leur de Jésus. Para guardar nuestro tesoro allí en el cielo. Pour pouvoir garder notre trésor dans le ciel. Creo que en el Juan, yo creo que mismo 15, 16, Dans Jean 15, si no me equivoco, verset 16, Si no me equivoco, ¿no? si je ne me trompe pas, ¿qué dice ahí? no me elegisteis vosotros a mí, Sí. sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, Sí. y vuestro fruto permanezca. Ok. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Biblia dice que si evangeliza su palabra, todo lo que pidemos, Él te va a hacerlo. La Bible dit que si nous sommes constamment dans la parole, tout ce que nous lui demanderons, le Seigneur nous le donne. Guarda nuestro tesoro ahí. Garde notre trésor dans le ciel, Para ganar amar al Señor. pour pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. Así ya cuando dice Señor, necesito una cosa, me contesta rápido. Et quand nous viendrons au Seigneur en lui demandant une chose, il va répondre rapidement. ¿Cuánto está listo para ganar amar al Señor? Combien sont prêts pour gagner des âmes pour le Seigneur? ¿Cuánto están listos para ganar amar al Señor? Amen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por últimos, y nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Amén. Y nuestros diezmos. Notre dîme et nos offrandes. Aleluya. Según palabra en el libro de Marcos, Malaquía 3:10. Dans le livre de Malachie, Él dice que tráeme 3:10. todo de diezmos a mi casa. il dit emmenez toutes les dîmes à ma maison. Entonces guarda tu tesoro allí a través de tu ofrenda y tus diezmos. Garde aussi ton trésor dans le ciel au travers de tes dîmes et tes offrandes. Así ya cuando veas cosas, cuando está pasando problemas financieros, puedes decir al Señor, pero dame un poco de dinero de ahí. Pour que quand tu aies le problème financier, tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un petit peu de l'argent que j'ai épargné avec toi.
parece que broma, pero yo oro así. Y Dios me contesta. Ce n'est pas une plaisanterie, je prie comme cela et le Seigneur me répond. Oh, yo hace mucho oración. Mi padre, no, tú no estás ahí cuando estoy. Hablamos mucho. Yo hablo con mi padre. Yo hablo con Dios como hablo con mi padre. Señor, ¿por qué estoy pasando eso financiero? Yo estoy dando mi diezmo. No tengo que pasar. Je parle au Seigneur comme je parle à mon Père. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin. Aleluya. Porque dice que mira, da tus diezmos y yo reprende todo devorador. Aleluya. Amen. Entonces, y dice que y allí en Lucas capítulo 6, Et dans Luc chapitre 6, están buscando, yo creo que 37, je crois qu'au verset 37, si no me equivoco, vamos a ver. no juzguéis y no seréis Oh, juzgados. vamos a 38, 38. vamos a 38. ¿Qué dice? Dad, y se Vamos a os leer dará. junto, iglesia. Dad, Ujú. y se os dará. Ajá. Medida buena, Ajá. apretada, Ajá. remecida, Ajá. y rebosando Ajá. darán en Ajá. vuestro regazo. Aleluya. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cuánto dice amén? Amén. Mira, dice que dad, y aquí dice, se nos dará. ¿Ya? La Bible dit donnez et l'on vous rendra. Medida buenos, medida bueno, Une bonne mesure, apretada. ¿Eh? tamisée. Ajá. ¿Sabe qué es apretada? Mira, voy a explicar. En mi país, mira, vamos a decirle, por ejemplo, harina en el polvo, ¿no? Harina que está en el polvo. Cuando puso en un vaso, o en el saco, ¿ya? Y está llena. Para prestarlo, empezar a coger así. Se baja. Puse más, se baja. Aleluya. Tassé, tamisé. ¿Sí? Así la Biblia dice que apretado. Entonces, si tú das, ellos se da en multiplicación. Amen. Aleluya. Entonces, no pensaba que cuando da, se tira tu dinero. Alors ne crois pas que quand tu donnes, tu jettes ton argent. La Bible dit que quand tu donnes, tu reçois et tu reçois au centuple. Por eso es muy importante que buscar tierra. Es como persona que quiere plantar algo, buscar tierra buena para plantear. C'est pour ça qu'il faut chercher une bonne terre où planter. Es el mismo cuando tú das a Dios, está allí dando en la tierra donde luego tiene frutos. Quand tu gardes ton trésor avec le Seigneur dans le ciel, tu cherches cette bonne terre où pouvoir planter. Y dice más allí, remecido y rebosando darán a vuestro regazo. Regazo. Aleluya. Iglesia, guarda nuestro tesoro allí en el cielo. Église, garde ton trésor dans le ciel. Si guardamos todo eso allí, siempre tu corazón está siempre con el Dios. Si tu gardes ton trésor avec le Seigneur, ton cœur est toujours avec le Seigneur. Porque allí está todo tu tesoro. Parce que c'est là que tu as tout ton trésor, tout Te va a ser muy difícil entonces para no alabar a Dios. et ça va devenir très difficile de ne pas louer le Seigneur. Porque ya guarda mucho allí, ya no quiere pierde lo que tenés allí en el cielo. Parce que tu as déjà beaucoup investi, donc tu ne vas pas vouloir aller autre part. Es como una persona que está en negocio y invertir mucho en su negocio, ya es muy difícil para abandonar, quiere ver frutos. C'est comme une personne qui a beaucoup investi dans son business et il veut voir les fruits. Il ne veut pas abandonner. En el mismo, por favor, invertir mucho De la même façon, investissez beaucoup en el cielo, dans le ciel. donde
no hay ninguno ladrones. Là où il Puede n'y a robar. aucun voleur qui puisse venir dérober. Invertir mucho en las cosas del Señor. Investis beaucoup dans les choses du Seigneur. Invertir mucho en la palabra del Señor. Investir beaucoup dans la parole du Seigneur. Así ya podemos decirle a la gente que mira, eso es fruto de mi cristiano. Et comme ça, nous pouvons montrer aussi aux autres, au monde, que voilà ce que portent comme fruit les chrétiens. Porque la verdad que mundo quiere ver fruto de cristiano en nuestra vida. Parce que la vérité, c'est que le monde regarde les chrétiens, il veut voir le fruit que nous portons. Gente ya cansado a escucharnos solo por palabra. Tenemos que producir frutos. Amen. Ils sont fatigués de seulement entendre nos paroles, ils veulent aussi voir le fruit que nous portons. Toma decisión esta mañana. Prends une décision ce matin. Que yo voy a producir frutos Prends la como décision de cristianos. porter du fruit cette année. Y a partir de ahora Et à partir de maintenant, voy a empezar a guardar más de mi tesoro allí en el cielo. et je vais commencer à garder plus de mon trésor dans le ciel. Vamos a poner en pie. Mettons-nous debout. Aleluya. Entonces vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle al Señor, ayúdame. Yo quiero a partir de ahora, Señor, guarda todo mi tesoro contigo, Señor. Voy a salir de aquí como nueva persona. Voy a ganar almas. Si no está ofrenda o tu diezmo, voy a cambiar, Señor, a partir de ahora. Pagar mis diezmos. Dar mi ofrenda. Voy a partir de ahora a hacer más oración. Voy a ayudar a los que están en necesidad. Entonces dile al Señor, ora, dile al Señor, ayúdame. Quiero guardar todo mi tesoro contigo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Para levante y ora. Ayúdame para hacer más oración. Ayúdame a decir siempre positivo. Ayúdame, Señor, para guardar mi tesoro contigo, mi Señor. Ayúdame a producir, Señor, más frutos como cristiano. Porque el mundo está esperando ver tus frutos en mi vida. Ya no quiero ser solo cristiano, pero cristiano que busca su rostro, Señor. Gracias, mi Señor. Sanando mi corazón, tu casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la
tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte,